Muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con estas pequeñas reflexiones en el libro de Génesis. Y hoy nos corresponde el capítulo 24. Pero bueno, es algo largo. No lo vamos a leer. Simplemente vamos a ir comentando algunas cosas relativas a estos dos personajes que nos ocupan hoy, que es Isaac y Rebeca. Queremos compartir con ustedes algunos pensamientos que sean de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir nuevamente tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes, que nos des tu dirección, Señor, la luz tuya que alumbra, que nos da entendimiento y comprensión de tu palabra para nuestra edificación de la fe. Bendice a cada hermano que escuche en esta hora y los que lo hagan posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que notamos aquí en el versículo 1 es un hecho que sin dudas, hasta donde hemos compartido, nosotros podemos afirmar que ha sido realmente cierto. Y me refiero a la bendición que Abraham había recibido de parte de Dios. Dice, era Abraham ya viejo y bien entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Es interesante, ¿no? Esta frase de que el Señor había bendecido a Abraham y especifica en todo. O sea, esto nos da una idea, tan solo esta frase, de cómo es que se espera que sea la bendición de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de sus siervos. Hoy por hoy se tiene una idea muy equivocada de la bendición de Dios en la vida de algunas personas. Y con esta frase podemos asegurar que la bendición de Dios, la que Él desea dar a sus hijos, es una bendición integral. Yo sé que esta es una palabra que se ha abusado mucho de ella en nuestros tiempos, ¿no? Hoy hay muchas cosas integrales que presumen de ser las mejores, sobre todo en el área de la alimentación, ¿verdad? Les preferimos, cuando de alimentación sana se trata, pues el pan integral, la harina integral y esas cosas. Pero simplemente esta palabra indica una totalidad, una plenitud. Indica toda la vida, todas las áreas de la vida de una persona. Y esto tiene que ver con un todo, ¿no? Un ejemplo que podemos destacar en las Escrituras es cuando el apóstol Juan escribe al anciano Gallo en una de sus epístolas, la tercera epístola de Juan. Dice que el apóstol expresa a este anciano que él deseaba que prosperara en todo, así como prosperaba su alma, o sea, su vida, ¿verdad? Su íntegra. Y algunos aluden específicamente aquí a la vida espiritual. Bueno, no voy a discutir eso ahora, que la palabra alma se aplica indistintamente para la vida misma de la persona. Lo que sí no cabe duda es que la bendición de Dios, la real bendición de Dios sobre una persona, radica en su espiritualidad. Si no hay prosperidad espiritual, pues no hay una bendición completa, vamos a decir. Tampoco vamos a decir que las cosas buenas que reciben la gente, los logros que tienen y que cumplen o lo logran, no sean bendiciones, ¿verdad?
Pero si no está el aspecto espiritual, algo falta y algo esencial. Es decir, que en la vida espiritual es donde comienza la verdadera bendición de Dios. Y esta se extiende a todo lo demás. Por eso dice, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. De la misma manera que tú obtienes victorias espirituales, de la misma manera que vas edificando tu fe, vas creciendo en el conocimiento de Dios, se va formando tu carácter cristiano, en esa misma manera los asuntos tuyos, los demás asuntos que tienen que ver con la vida natural, la familia, el trabajo, los planes que se emprendan, los propósitos que se hagan, todas esas cosas entonces van a estar bajo la bendición de Dios. O sea, si el hombre mismo está en la bendición de Dios, caminando en santidad con Dios, pues todos los demás asuntos son bendecidos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Fíjense que no se habla de que la persona en sí sea próspera, sino que lo que él hace, lo que él emprende, tiene la bendición de Dios. Y ese es el punto principal aquí. Asegurarnos de que estamos caminando en obediencia con el Señor, para descansar entonces de que todos nuestros asuntos van a estar también amparados y bendecidos por el Señor. Seguimos leyendo y dice, y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí estamos viendo un juramento, un pacto, en cierta manera, que está haciendo Abraham con Eliezer, su siervo. Y en esta lectura podemos apreciar que la forma en que se hace este juramento pues es un tanto rara para nosotros en nuestra cultura, pero en la cultura de ellos era muy legítimo, porque poner una mano debajo del muslo era la forma en que se sellaba o ratificaba un pacto. En el caso nuestro, por ejemplo, pues nos estrechamos las manos, o juramos o firmamos documentos ante un notario público. Las formas varían, pero la seriedad del asunto está en que hay un compromiso, hay un pacto, un juramento que se está haciendo. Abraham quería que Isaac, su hijo, se casara con alguien de la familia. Y esto era aceptable en esos tiempos, para evitar que se casaran con mujeres paganas. Por lo general, los padres escogían la esposa para el hijo. Era muy común que una mujer se casara en la adolescencia, bien joven, aunque Rebeca era probablemente mayor en este caso. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, cuídate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la
casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia dará esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Bueno, aquí tenemos también otro dato cultural, ¿verdad? El pozo, en este caso, que era la fuente principal de agua del pueblo, generalmente se encontraba en las afueras de la ciudad, en el camino principal, pero a las afueras de la ciudad. Por lo que aproximadamente se tenía que caminar 1 o 2 kilómetros para ir donde estaba el pozo de agua. De esta manera, el lugar se convertía en una situación propicia para hacer amistades, para platicar con los amigos. O sea, ya que había que caminar tanto para ir a buscar el agua, generalmente pues allí coincidían algunos que entablaban conversaciones amistosas y pasaban el rato. Entonces es muy probable que Rebeca tuviera que ir 2 veces al día al agua, por agua, al pozo para su familia. Y bueno, como ya leímos aquí, las doncellas acostumbraban a realizar este trabajo. Ahora, en el versículo 14 leemos algo interesante. Sea pues, este es el pensamiento de Eliezer, sea pues que la doncella a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. O sea, Eliezer orando al Señor y pidiéndole a Dios este tipo de prueba. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿habrá sido correcto que Eliezer pidiera a Dios una prueba tan precisa, tan exacta? Bueno, en realidad nada raro hay en su contexto, ¿no? Y aún en el nuestro, yo creo que debemos buscar que la respuesta de Dios pueda ser certera, segura, que podamos estar seguros, convencidos de que es Dios quien nos está guiando en el camino, en el cumplimiento de nuestros propósitos. Eliezer no pidió nada fuera de lo común. ¿Por qué? Porque la hospitalidad dictaba que las mujeres que estuvieran en el pozo ofrecieran agua a los cansados viajeros. O sea que no está aquí Eliezer abusando de la confianza o haciendo algo indebido, pretendiendo que una mujer le diera de beber, porque eso era lo que se esperaba culturalmente hablando. O sea, el principio este que hemos hablado anteriormente de la hospitalidad en esta sociedad era fundamental, y las mujeres tenían la obligación de ofrecer agua a los viajeros que estaban cansados. Pero hay un detalle. Podían ofrecer agua a los viajeros cansados, pero no a los animales. Y por eso es que Eliezer está pidiendo que la mujer que Dios haya escogido para Isaac fuera una
que él la pudiera reconocer por medio de este detalle. Que no solamente le ofreciera agua a él para beber, sino también para sus animales. Algo que ya sí no era costumbre, que estaba fuera de lo normal. Ahora, Eliezer simplemente le estaba pidiendo a Dios que demostrara a una mujer que tuviera una verdadera actitud de servicio. Alguien que fuera más allá de lo que se esperaba. Se esperaba que le ofreciera agua a Eliezer, pero no a sus animales. Y él está diciendo, bueno, muéstrame esta señal. Yo sabré que me está guiando a la mujer indicada para Isaac, si ésta no solamente me ofrece agua a mí para beber, sino también a los animales. Hermanos, y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, no eran unos perritos, eran camellos. Y el ofrecimiento de beber agua a los camellos no era nada fácil, porque se imaginan el sacrificio, el esfuerzo que tuvo que hacer Rebeca para ofrecer agua, además de a Eliezer, a sus animales. Pero esa era una actitud que iba a sobrepasar las expectativas de Eliezer. Él iba a saber que era una mujer noble, una mujer dispuesta al servicio de lo normal. Y eso era algo interesante. Rebeca, seguramente, por el testimonio bíblico, era hermosa físicamente. Pero el siervo estaba buscando una señal que le revelara la belleza interior. O sea, él no estaba preocupado porque la futura esposa de Isaac fuera una mujer con las medidas perfectas, que fuera joven y hermosa, que estuviera bien ataviada. Bueno, sin duda esa era una parte importante, pero no la principal. Y Eliezer estaba interesado en una mujer bella por dentro, que tuviera un carácter afable, un espíritu de servicio y de sacrificio. Para ellos quizás la apariencia no era tan importante como lo es para nosotros hoy. A veces gastamos mucho tiempo y dinero en tratando de mejorar la apariencia física. Y no solamente las mujeres se destacan definitivamente por esto. Pero también hay muchos hombres que dedican demasiado tiempo y dinero para mejorar su apariencia física. Y esto no vamos a decir que sea algo necesariamente malo. Pero si nos preguntamos a la vez cuánto esfuerzo se pone para desarrollar la belleza interior, ¿habrá un equilibrio? Nos preocupamos por embellecer nuestra vida espiritual, nuestro carácter, de la misma manera que nos preocupamos por embellecernos físicamente en nuestra apariencia. Bueno, debería ser incluso superior la preocupación y el esfuerzo por adornarnos interiormente, en nuestro espíritu, en nuestro carácter. Preocuparnos por los frutos del espíritu, la bondad, la paciencia, el gozo. Y todos los frutos, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Esas cosas que adornan el carácter deberían ser nuestra mayor preocupación. Y específicamente en el caso de las mujeres, que es el que nos toca, ¿verdad? Porque era Rebeca. Pues el proverbio lo dice claramente. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el apóstol Pedro les recuerda a nuestras hermanas de hoy, a través de su epístola de ayer, para que vuestro atavío, dice, no sea el externo,
de peinados ostentosos, de adornos de oro, sino que sea el interno, el que tiene que ver con el carácter, dice, en el apacible espíritu de la mujer que teme al Señor. Dice, el espíritu, ahora se me están viendo las palabras exactas, pero que dice que ese espíritu apacible es de gran estima delante del Señor. Y de eso deberíamos preocuparse. Más todos, mujeres y hombres, por la belleza interior, porque es la que es de gran estima delante de Dios. Después seguimos con la lectura, versículo 18. Ella respondió: bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de dar de beber, dijo: y también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Qué interesante, ¿no? Miren, los baldes eran grandes y pesados. Ay, Dios mío. Los baldes con los cuales sacaba el agua eran grandes y pesados. Y un camello, téngalo por seguro, necesita mucha agua para saciar su sed. Casi 100 litros por camello, después de una semana de viaje. Así que, hermanos, Rebeca era una mujer que iba más allá del deber, y Eliezer pudo comprobarlo. Era una mujer de carácter, una mujer que tenía un espíritu de servicio, de sacrificio. Y eso sirvió como testimonio para que Eliezer estuviera seguro que Dios estaba guiándole a escoger a la mujer correcta. El versículo 33 dice: y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. Bueno, pues claro, no estamos versículo por versículo porque se haría muy largo. Pero definitivamente ya una vez que Eliezer está convencido de que Rebeca es la mujer que Dios había escogido para su siervo, y se dirige pues a la casa teniendo una conversación, preguntándole de quién era hijo, hija y todo esto, pues se dio cuenta de que era la mujer correcta. Ella le dijo: yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Bueno, él llega y entonces empiezan a ofrecerle pues la atención que merece como un huésped que es. Recuerden que la hospitalidad era algo fundamental aquí. Sin embargo, este aspecto que vamos a destacar ahora es interesante y es importante, porque cuando una persona tiene sus prioridades bien establecidas, eso es lo primero que atiende, y hasta que no cumpla con su propósito, no atiende a otra cosa. O sea, Eliezer no llegó y ya empezó a recibir todas esas atenciones y pospuso el asunto para ver cuándo se da la oportunidad. No, le dijo que tenía que hacerlo inmediatamente. Le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Y entonces él pone
en la mesa la situación. Yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado a ovejas y vacas, plata, oro y siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme, y bueno, todo lo que ya conocemos. El punto, hermanos, es que nosotros debemos aprender a enfocarnos en lo que realmente es nuestro propósito. En este caso fue una misión específica que le fue encomendada a Eliezer, ¿no? Y él no se distrajo con ninguna otra cosa, ni siquiera para saciar su hambre, su necesidad física. Lo pospuso. Dijo: no voy a comer hasta que diga lo que tengo que decir, a lo que vine. Muchas de las cosas que a veces no salen bien en nuestra vida es porque nos desenfocamos de lo esencial. A veces ni siquiera tenemos algo esencial, que sería funesto, ¿verdad? Porque estamos llamados a establecer prioridades en nuestra vida. Este fue un caso aislado, una misión que se le encargó. Nosotros deberíamos tener bien establecidas nuestras prioridades en la vida, y en base a eso es que tenemos que trabajar, sin desenfocarnos, sin que nos vayamos a distraer con algo más que venga y se presente en el camino, porque muchas veces eso pasa. Las cosas que son prioritarias y que necesitan más de nuestra atención, que necesitan que le demos el valor que requieren, que las pongamos por encima de todas, las dejamos a un lado porque nos distraemos con alguna otra cosa no esencial. Entonces, en realidad, eso sería de lamentar, porque Dios espera que estemos bien centrados en las prioridades. Y la prioridad para nosotros, hermanos, en términos generales, es bien clara. El Señor Jesús la definió. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esas añadiduras que constituyen nuestras necesidades número uno, y a veces hasta otras cositas que ya no son necesidades imperiosas, pero que todavía podemos darnos el lujo de tener. El Señor dice que no deben ser el objeto principal de nuestra vida. Si no se afanen por el día de mañana, porque no sabrán qué va a dar el día. No se afanen por el vestido, por la comida, porque Dios los conoce y sabe cuáles son sus necesidades. Si los gentiles, sean los paganos, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe la necesidad que ustedes tienen. Debemos, hermanos, preocuparnos por hacer tesoros en los cielos, por invertir en la vida eterna y dejar en las manos de Dios todo lo demás, porque Él ha prometido suplir nuestras necesidades. No nos desenfoquemos, enfoquémonos en lo más importante. Esa búsqueda del reino de Dios no tiene que ver con meterse en el templo a orar y ayunar una semana y olvidarse de la familia en la casa. No, es algo equilibrado en la vida del creyente. Buscar el reino de Dios es buscar la obediencia a sus mandamientos, el hacer la voluntad de Dios en cada renglón, en cada esfera, en cada área de nuestra vida, cumplir con ese propósito de Dios para nosotros, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, en fin, todos los roles que el Señor nos permite jugar
en este mundo, debemos cumplirlos en obediencia al Señor, priorizando siempre su voluntad. Finalmente, los versículos 64 y 65, ya yéndonos al final, dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camino, porque había preguntado el criado: ¿quién es ese varón que viene? Había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, aquí, después que finalmente Rebeca accede a acompañar a Eliezer para encontrarse con Isaac, ella hace o sigue dos costumbres orientales al saber que Isaac, su futuro esposo, es quien se aproximaba hacia ellas. Lo primero que hizo fue bajarse del camello. Eso fue una señal de respeto. Y se cubrió el rostro con un velo, como una novia. Está actuando de la manera correcta. Primeramente dándole el respeto que merecía su futuro esposo y cubriéndose con un velo como una novia. Son aspectos culturales, pero aunque hablan de un protocolo propio de su cultura, también nos da un mensaje a nosotros. Si bien no tenemos los mismos protocolos, porque tenemos una cultura diferente, los tiempos son diferentes, ellos eran hebreos y estaban miles de años atrás a lo que nosotros tenemos hoy. Hay un montón de diferencias, pero enormes. Sin embargo, debemos ser observadores en cuanto a estos aspectos culturales. Porque como decía el otro día, cuando hablaba del asunto de los muertos, tener en cuenta cómo es que ciertas culturas, en medio de las cuales nosotros estamos intentando predicar el Evangelio, tener en cuenta esas costumbres, y mientras no ofendan o vayan a violar la palabra de Dios, debemos ser tolerantes y debemos aprovecharlas para que las puertas se nos abran y no se nos cierren. Entonces, en este caso es importante que también seamos conocedores de nuestros protocolos, de nuestros principios, de nuestras costumbres en estos casos, para que seamos más efectivos a la hora de venir y predicar el Evangelio, siendo respetuosos, siendo conocedores de esas costumbres, de esas culturas, pues las puertas se nos van a abrir y vamos a tener mayor oportunidad de predicar el Evangelio. O sea, si usted llega oponiéndose a todo lo que hacen y cómo lo hacen y tratando de rectificar, va a salir por la puerta de atrás, se lo aseguro. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también tenemos que ser comprensivos y tolerantes en situaciones donde no afecte para nada el testimonio cristiano y nos permitan ganarnos a las personas a las cuales queremos predicar el Evangelio. Bueno, pues ojalá esta breve historia de amor, no la cubrimos todo, pasaje demasiado largo, pero lo principal es la actitud esta de Rebeca como una mujer que dio testimonio de quién era. Y por su parte también la fidelidad de Eliezer al seguir las direcciones que le había dado su patrón, su señor, para conseguir una esposa para su hijo.
Así que, amados hermanos, que Dios nos los bendiga. Espero se siga conectando y sigamos estudiando el libro de Génesis de esta manera sencilla, pero que hable a nuestros corazones. Que la paz de Cristo sea con todos, que tengan una feliz noche. Amén.